Deseo, represión y malestar, reflexiones freudianas en lo cotidiano. Desde principios del siglo XX, Sigmund Freud planteó que la sexualidad no es solo una parte de nuestra vida, sino el motor principal de muchos de nuestros deseos, miedos y frustraciones. Hoy, más de 100 años después, seguimos viviendo con las tensiones que él describió, la represión, el malestar y los conflictos entre lo que deseamos y lo que la sociedad nos impone. Las obras de Sigmund Freud han dejado una marca profunda en la comprensión de la mente humana, especialmente en torno a la tensión entre nuestros deseos más profundos y las normas sociales que los reprimen. En textos como El malestar en la cultura y sus estudios sobre la sexualidad, Freud describe cómo la vida en sociedad requiere una constante renuncia a nuestros impulsos naturales, particularmente los sexuales. Esta renuncia es el origen de un malestar inevitable, presente en la vida cotidiana de cada individuo. La pieza audiovisual que presentamos reflexiona sobre los principales planteos freudianos, el conflicto entre el principio del placer y el principio de realidad, la represión de la sexualidad y cómo estas tensiones se manifiestan en la neurosis y el malestar cultural. A través de situaciones comunes, ilustramos cómo estas ideas siguen vigentes en nuestras vidas actuales, afectando tanto nuestras decisiones personales como las dinámicas sociales. Esta producción busca no solo explicar estos conceptos, sino hacerlos accesibles y relevantes mediante ejemplos cotidianos que todos hemos experimentado en algún momento: la insatisfacción laboral, la frustración ante las expectativas sociales y la confusión respecto a la sexualidad. Estos ejemplos concretos nos permiten visibilizar cómo las teorías de Freud, aunque surgidas en un contexto histórico distinto, siguen proporcionando herramientas valiosas para entender las tensiones y malestares de la vida moderna. Escena 1. Oficina de trabajo. Una persona está en una reunión laboral, pero su mente está claramente distraída. Mira por la ventana con una expresión de frustración. ¿Por qué sigo aquí? Esto no es lo que quiero hacer, pero tengo que pagar las cuentas, y la sociedad espera que tenga éxito, que siga esta rutina. Freud llamó a este conflicto el principio de realidad. Enfrentamos constantemente la tensión entre lo que deseamos, lo que nos daría placer, y lo que el mundo real nos permite hacer. Escena 2. Adolescente en una clase de educación sexual en la escuela. Un profesor da una clase muy superficial sobre biología sexual. El adolescente se siente incómodo, mientras sus compañeros ríen o bajan la mirada. La reproducción humana es, algo natural, y ocurre cuando un espermatozoide se une a un óvulo. Freud también vio en la cultura moderna una profunda represión de la sexualidad. Las instituciones, como la escuela, tienden a presentar este tema desde la biología, pero dejando de lado el componente más humano, el deseo, el placer y lo que Freud llamó la libido. Escena 3. En casa, frente a la televisión. Un adulto mira un programa de televisión que glorifica el éxito material. Se siente ansioso y nervioso. Con la televisión mostrando comerciales de autos caros, viajes y casas lujosas. Sé exitoso, compra más, sé más. Freud sostuvo que el malestar en la cultura nace de la tensión entre nuestros deseos y las normas que nos impone la sociedad. Estas normas no solo reprimen nuestra sexualidad, sino también nuestras ideas de felicidad y éxito, creando frustración y ansiedad. Escena 4. Diálogo entre dos amigos en un café. Dos amigos conversan sobre sus problemas personales. Uno está claramente agobiado por el estrés de su vida diaria. Me siento agotado todo el tiempo, como si estuviera atrapado en una rutina que no elegí. ¿Alguna vez te has sentido así? Todo el tiempo, pero supongo que es lo que todos hacen, ¿no? Estudio, trabajo, dinero, expectativas, es como si nunca fuera suficiente. Freud vio en este tipo de diálogo cotidiano un síntoma de la neurosis moderna. El conflicto entre nuestros deseos reprimidos y las expectativas de la sociedad genera un malestar profundo que se manifiesta en ansiedad, estrés y frustración. Conclusión. El malestar en la cultura no es un problema individual, sino colectivo.
Freud nos mostró que detrás de nuestros problemas diarios, nuestras ansiedades y frustraciones, hay algo más profundo, una lucha entre nuestra naturaleza humana y las reglas que la sociedad nos impone. La represión, aunque necesaria para la convivencia, sigue siendo una fuente constante de malestar. Tal vez, la pregunta más importante es, ¿cuánto de ese malestar estamos dispuestos a aceptar?